Buenas noches, doctor. Vamos a empezar la segunda clase entonces, ¿ya? Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, doc. ¿Se escucha bien? Un poco más. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Ya, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocida como ERGE. Y vamos a ir viendo este tema entonces. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un conjunto de síntomas o lesiones esofágicas debidas al paso del contenido gástrico al esófago. Eso se produce de manera fisiológica, ya vamos a ver después, pero cuando estos llegan a causar molestia o complicaciones, eso se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto puede ser leve y puede ser 2 o más días a la semana, o puede ser moderado y severo más de un día a la semana. Entonces, debemos recordar que el esófago tiene dos porciones, ¿no? En la porción cervical, recordemos que tiene un músculo esquelético que puede ser controlado por la voluntad, o sea, por nosotros, y un músculo liso que se va a extender en el tercio medio y en el tercio inferior. Y también debemos recordar que el esófago tiene una porción torácica y una porción pequeña abdominal. ¿Ya? Entonces, esto es importante recordar para esta enfermedad que vamos a ver después. También anatómicamente tenemos algunas estructuras que van a llegar a fijar el esófago, ¿no? En esta unión esófago-gástrica, como ser el músculo diafragma, el diafragma crural, los ligamentos frenoesofágicos, el esófago intraabdominal, y hay un ángulo que se va a formar entre el esófago y el estómago que se llama el ángulo de His. Normalmente en endoscopía se puede ver estas imágenes. En el lado izquierdo de arriba podemos ver una imagen del esófago con una mucosa rosada normal, y cuando llegamos a la unión, bueno, al tercio inferior, vemos primero esto que se llama la línea Z, que es un cambio de epitelio que se encuentra a este nivel. Y posteriormente a ese, cuando atravesamos esto, ya pasamos el pinzamiento, ¿no? El pinzamiento primero se llama línea Z y después viene el pinzamiento. Se tiene que medir a cuántos centímetros se encuentra de la cavidad bucal. ¿Por qué vamos a estudiar esta enfermedad? Porque tiene alta prevalencia, un 10 a 20% en todo el mundo occidental,
tiene alta morbilidad, el costo en estudios y en todo lo que se va a utilizar es alto, y hay varias presentaciones clínicas, sobre todo en lo que corresponde a las complicaciones, vamos a ver ya. Como les había mencionado, el reflujo puede ser fisiológico y este se da de manera postprandial. Obviamente no va a causar dolor ni molestias y generalmente en algunos casos se puede manifestar por la noche. Pero cuando ya se produce el reflujo gastroesofágico, que es patológico, causa molestias generalmente por las noches, ¿no? Porque en las noches estamos bueno, cuando ya vamos a acostarnos estamos en decúbito dorsal y en ese momento empieza a empeorar los síntomas. En lo que corresponde a la clasificación ya más endoscópica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, existe la esofagitis erosiva, donde se puede observar un daño de la mucosa con el endoscopio, y también existe la enfermedad por reflujo no erosiva, que se conoce como ERNE. No existen erosiones, no hay daño de la mucosa, pero el paciente presenta los síntomas de reflujo. Entonces, como pueden ver acá, esta es una enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis, donde se ven más o menos a las 3 de la tarde unas erosiones lineales mayores a 5 milímetros. También se pueden ver estas erosiones a las 2 en punto más o menos. Y estas erosiones corresponden al daño que produce el ácido a nivel del epitelio escamoso que se encuentra en el esófago, ¿no? A comparación de la enfermedad por reflujo no erosiva, el paciente tiene los síntomas, pero sin embargo no tiene daño evidente a nivel del tercio distal del esófago. Esto se va a manifestar por síntomas típicos, que son los que el paciente generalmente viene a consultar, que son la pirosis. Como ya habíamos mencionado, la pirosis es la regurgitación, es el dolor torácico ascendente que se va a producir por el ácido que va a lastimar el esófago. La regurgitación, que es esa sensación de comida, ¿no? Después de haber ingerido alimentos, esa comida que vuelve hacia el esófago o a veces hacia la garganta. Eso refiere el paciente. Y los síntomas atípicos, que en realidad son una consecuencia crónica de esos síntomas, que son ya la odinofagia, el hipo, el eructo, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, y algunas personas también sienten que están un poco roncos, ¿no? Porque ese ácido gástrico puede llegar incluso a lesionar las cuerdas vocales. Manifestaciones extraesofágicas, dolor torácico, puede puede caracterizarse por pirosis y, por ejemplo, asma o laringitis también, ¿no? Como les había dicho, puede llegar a afectar al aparato respiratorio en el tercio superior. La tos generalmente es una tos seca que se va a producir y generalmente está en relación a la enfermedad por el flujo gastroesofágico. En lo que corresponde a la fisiopatología, tenemos que decir que normalmente en el tercio distal del esófago existe un esfínter esofágico inferior, que es un esfínter que no es evidente, sino es un esfínter virtual, que solamente se manifiesta cuando el bolo alimenticio pasa a través del esófago hacia el estómago. Y cuando no tenemos ningún alimento, obviamente ese esfínter está, está abierto, ¿no? Cuando empiezan a pasar los alimentos, empieza a llenar el estómago, ya sea por líquidos o por sólidos, entonces empieza a haber un incremento de la presión intragástrica, y lo normal es que este esfínter esofágico inferior esté cerrado, ¿no? Pero muchas veces la presión intragástrica llega a vencer a este esfínter esofágico y esto hace que exista el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, existen otros factores el, para el cambio de la presión que normalmente debería existir en el esfínter esofágico inferior.
como ser las hormonas y los péptidos, algunos que van a incrementar y otros que van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Y esto está en relación a algunos alimentos, algunas hormonas, algunos agentes neurales, ¿no? Que normalmente se secretan también dentro del sistema neuroentérico y algunos factores misceláneos. Como pueden ver aquí, algunos van a incrementar el tono, lo cual va a ser favorable para evitar el reflujo, y algunos van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, y estos van a desfavorecer, eh, bueno, van a hacer que exista mayor presión intragástrica y mayor reflujo gastroesofágico. Factores de riesgo epidemiológico, esto también es importante. Generalmente los varones mayores de 30, 40 años, de raza blanca, de países occidentales, con familiares con antecedentes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que toman alcohol, fuman y tienen cierto estrés psicológico, tienen mayor propensión a desarrollar esta enfermedad. Lo que corresponde a la dieta, obviamente los obesos, y como habíamos visto, algunos desencadenantes como la ingesta de chocolate, café, cafeína, las dietas ricas en grasas van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior y va a predisponer a lo que es el reflujo gastroesofágico. Algunos factores, algunas enfermedades que están en relación a alergia son la hipotensión, ya habíamos visto, del esfínter esofágico inferior, algunos problemas de la motilidad del esófago. Esto ya se comporta como una complicación que vamos a ver después, se llama hernia de hiato. Y algunos factores que son protectores y nocivos, como sea la presencia del Helicobacter pylori. Se dicen que muchas personas que tienen Helicobacter llegan a comportarse como un factor de protección, ¿no? Debido a que va a haber una hipercloridia. El reflujo duodeno biliar, que también se le conoce como reflujo duodeno gástrico, que es el reflujo de la bilis desde el duodeno hacia el estómago. Y esto, como sabemos, la bilis tiene un pH alcalino, entonces puede llegar a producir una gastritis alcalina. La saliva es un factor protector debido a que éste se comporta realizando un aclaramiento en el esófago y evita que exista ese reflujo también, ¿no? Esa disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Algunas condiciones como el embarazo, por ejemplo, donde existe un aumento de la presión intraabdominal, pueden predisponer al reflujo gastroesofágico. La parálisis cerebral o algunas otras enfermedades neurológicas pueden disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Tumores como el gastrinoma, complicaciones postoperatorias, luego vamos a hablar de esto. Algunas enfermedades autoinmunes, como las enfermedades mixtas del tejido conectivo o la esclerodermia. Algunas endocrinas, como la diabetes mellitus y el hipotiroidismo, pueden predisponer a la disminución del esfínter esofágico inferior y alergia. Y algunos procedimientos que también, como por ejemplo la colocación de una sonda nasogástrica, debido a que la unión esófago-gástrica siempre va a estar abierta, ¿no? Entonces va a haber un reflujo permanente. Los factores protectores del reflujo van a ser, como ya habíamos visto antes, una membrana frenoesofágica, el ligamento esofágico hepático, la arteria gástrica izquierda, el esfínter esofágico inferior, el ángulo de His, que normalmente tiene que estar presente, el hiato diafragmático, que es parte, ¿no?, de la estructura que divide el tórax del abdomen, por donde solamente atraviesa el esófago, y la presión normal del esfínter esofágico inferior es de 10 a 20 milímetros, ¿no? Cuando cae por debajo de 10, entonces se habla de una hipotensión del esfínter esofágico inferior, y
Esto va a predisponer al reflujo gastroesofágico. ¿Qué factores van a favorecer? Ya habíamos mencionado la hernia de hiato, la hipotensión menor a 5 milímetros de mercurio, el reflujo biliar duodenogástrico, la presencia del Helicobacter pylori se va a comportar como un desencadenante debido a que va a haber mayor acidez, entonces va a haber mayor reflujo ácido desde el estómago hacia el esófago, el aumento de la presión intraabdominal y la gastroparesia. ¿Cuáles son los signos de alarma para que nosotros, o sea, el paciente va a venir por presentar pirosis y regurgitación principalmente, ¿no? Y tenemos que estar atentos con los otros síntomas que también son extradigestivos, como la tos, como la odinofagia, que ya habíamos visto también, ¿no? Anteriormente. Pero cuando el paciente llega a tener sangrado digestivo, esto por las erosiones principalmente que se producen en el tercio distal del esófago, cuando son personas mayores de 60 años, ya les he dicho que sea varón, obeso, y que fume o que tome bebidas alcohólicas, que haya perdido peso y que tenga vómitos, nos puede hacer pensar que esta enfermedad está progresando. Entonces, lo primero que debemos hacer es solicitar una endoscopía digestiva alta y aquí existe lo que se llama la clasificación de Los Ángeles, que es una clasificación que se utiliza para ver las erosiones que pueden llegar a producir el daño del ácido en el esófago. La clasificación de Los Ángeles se divide en Los Ángeles A, Los Ángeles B, C y D. Los Ángeles A, como pueden ver, son erosiones menores a 5 milímetros que no confluyen entre sí. Las del grado B son lesiones mayores a 5 milímetros que pueden llegar a confluir entre sí. Las de grado C son lesiones de mayor de 5 milímetros que confluyen entre sí y que ocupan un 70% de la circunferencia del tercio distal del esófago, y el grado D pueden llegar a ocupar el 100% de la circunferencia y pueden estar distribuidas no solamente en el tercio distal del esófago, sino en el tercio medio. Y estas, las del grado D, generalmente son las que se acompañan de sangrado digestivo alto. Entonces, una causa de hemorragia digestiva alta en un paciente con esofagitis podría ser estas erosiones, ¿no? Que muchas veces pueden llegar incluso a convertirse en úlceras. ¿Qué estudios tenemos para medir la presión del esfínter esofágico inferior? Tenemos este estudio que se llama manometría, disponible en nuestro medio, que se llama manometría de alta resolución y manometría simple. Generalmente, ¿a quiénes se les debería solicitar este estudio? A personas que tienen dolor torácico o disfagia y que la endoscopía sea normal, ¿ya? Entonces, es esa persona que no tiene erosiones, pero que tiene síntomas de reflujo gastroesofágico, que además se acompaña con dolor torácico retroesternal generalmente, y disfagia, ¿no? Que generalmente esto es la dificultad para el paso de las comidas, ya habíamos visto en los síntomas anteriormente, y esta disfagia puede ser a sólidos, esta disfagia puede ser a líquidos. Y luego vamos a ver que esta enfermedad es una enfermedad crónica que muchas veces ya no se puede tratar farmacológicamente y tiene que realizarse una cirugía el paciente, ¿no? Es un requisito para realizarse la cirugía antirreflujo, se llama. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce un catéter por endoscopía en el esófago. Ese catéter tiene unos balones donde va a medir la presión del esfínter esofágico inferior con comida, sin comida, y esto se va a controlar a través de una computadora, ¿no? De una máquina que lo va a mantener el paciente ahí durante 24 horas. Existe otro estudio que se llama pHmetría, que igualmente es una sonda que se coloca por la nariz, como una sonda nasogástrica, que tiene que llegar hasta la cavidad gástrica y el paciente tiene que
controlarla. Esta sonda está conectada con un aparato externo que es más o menos como cuando se hace un electrocardiograma de 24 horas, ¿no? Entonces, igual el paciente se debe quedar durante 24 horas con esa sonda y se tiene que medir el pH del estómago, del esófago, del estómago principalmente, en el paciente en decúbito dorsal, entonces tiene que apretar ese botón. Cuando el paciente está alimentándose, cuando está tomando algún medicamento, este corazón significa que tiene dolor retroesternal, ¿no? Entonces debe apretar en los diferentes momentos estos botones para registrar los niveles de pH en las diferentes situaciones que se vayan presentando. ¿A quiénes solicitamos este estudio? Generalmente solicitamos a los pacientes que no responden al tratamiento, ¿no? En este caso ya vamos a ver que el tratamiento de elección son los inhibidores de bomba de protones, después de un año de tratamiento, ¿no? También se solicita como requisito para la cirugía antirreflujo antes y después de la cirugía. Y podemos ver acá que tiene una sensibilidad de un 77 a un 100% y una especificidad de un 80 a un 100% para definir el pH del estómago en las diferentes situaciones, ¿no? Cuando el paciente está en decúbito dorsal, cuando toma medicamentos, cuando... Entonces nos va a servir prácticamente como un parámetro para ver cómo se está controlando el pH del estómago, para ver también si el reflujo es alcalino o es ácido realmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Principalmente vamos a empezar por esta que es la hernia de hiato, que es cuando el, el fondo del estómago se sube por por el hiato, ¿no? Por el hiato, por eso se llama hernia de hiato, y se desliza hacia el tórax, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Cuando veamos por el endoscopio, cuando veamos por este otro método que ya les había mencionado la anterior vez, es la serie esófago-gastroduodenal, podemos ver aquí, en el lado izquierdo de arriba, podemos ver el contraste que está pasando y es como si se formaran dos estómagos, ¿no? Sin embargo, el primer lugar del contraste corresponde a ese fondo del estómago que se ha deslizado hacia arriba. Y en la endoscopía, cuando hagamos la maniobra de retrovisión, se llama, cuando se tuerce el endoscopio hacia arriba para ver la punta, se observa este signo que se llama embadajo de campana, donde se puede observar cómo el fondo del estómago se ha prolapsado, ¿no? Hacia el esófago, o sea, el fondo del estómago prácticamente por el hiato diafragmático se ha subido hacia el tórax. Entonces, ¿esto qué causa? Causa dolor retroesternal y causa un reflujo constante de todo el ácido del estómago hacia el esófago, porque este sitio ya se queda entreabierto, ¿no? No está cerrado. El esfínter esofágico inferior prácticamente ha perdido su tonalidad y está en cero. Otra de las complicaciones es el esófago de Barrett. Esto generalmente se da después de varios años, después de haber tenido la hernia de hiato. Como sabemos, recordemos que a nivel de lo que es el cardias, ¿no? O sea, del tercio inferior del esófago, el epitelio normal es cilíndrico simple, ¿ya? Y lo que sucede en el esófago de Barrett es un cambio de esas células que están a ese nivel, ¿no? El epitelio cardial se van a tornar a un epitelio de metaplasia intestinal, se llama. ¿Ya? Metaplasia significa una transformación de las células de un lugar, ¿no? Hacia, de un lugar que normalmente eran, ¿no? En este caso eran las del cilíndrico simple, y se van a conformar con estas células de metaplasia de tipo intestinal,
que se llama así metaplasia intestinal porque van a recordar a las células que normalmente se encuentran en el intestino. Y esas se van a manifestar a nivel de el cardias, el tercio distal, a nivel de la unión gastroesofágica. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo de esta enfermedad de Barrett? Es que un 0,12% de los pacientes pueden llegar a desarrollar el cáncer esofágico a partir de esta metaplasia intestinal. Es por eso que si esto se llega a identificar en la endoscopía después de la toma de biopsia, lo que nos reporta el patólogo es metaplasia intestinal con displasia de alto grado, de bajo grado o sin displasia. Entonces, cuando no hay displasia, lo ideal es que cada 2 años, perdón, se haga este paciente un control endoscópico, ¿no? Para ver si no se desarrolla esto. Es una complicación muy frecuente. ¿Qué más tenemos aquí? El diagnóstico diferencial de esta enfermedad debe hacerse con el divertículo de Zenker, que generalmente se manifiesta con disfagia, porque existe un divertículo en el tercio superior del esófago. La gastroparesia, que generalmente se presenta en los pacientes con diabetes mellitus avanzada, es parte de una disautonomía. La colecistolitiasis, ¿no? La colelitiasis, generalmente cursa con dolor también en epigastrio. La enfermedad ulcerosa péptica, que es parte de lo que vamos a revisar otro día, que se llama la gastritis. La dispepsia funcional, que son ese conjunto de síntomas que llegan a producir distensión abdominal postprandial, plenitud postprandial, y la cardiopatía isquémica por el dolor que puede llegar a producir, en este caso, sobre todo de la hernia de hiato, que es muy importante. Generalmente todos estos pacientes se tratan con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Con el que ustedes quieran, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, con cualquiera de ellos, ¿no? Y es el método más simple y definitivo para el diagnóstico. Si una persona viene con síntomas de pirosis, regurgitación, etc., ustedes le dan inhibidor de bomba de protones y existe una respuesta, entonces estamos seguros de que se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Sin embargo, como dice acá, no debemos olvidar que los datos de alarma, cuando existe sangrado, dolor retroesternal persistente, etcétera, debemos enviar al paciente que se realice una endoscopía, ¿no? Generalmente al principio se deben utilizar dosis dobles, eso significa que se debe iniciar en la mañana y en la noche, cada 12 horas, por 2 a 3 semanas, ¿ya? Entonces, esto es importante. Algo también que debemos destacar de esto es que se deben utilizar dosis altas. Por ejemplo, las dosis altas de pantoprazol de 40 miligramos sería 40 miligramos en la mañana en ayunas, 40 miligramos en la noche antes de la cena. Como les había dicho, el inhibidor de bomba de protones es el gol estándar para el tratamiento. En el ERGE, el pH debe estar mayor a 4 para decir que estamos haciendo un tratamiento de estos pacientes, ¿no? Como ya les había dicho, podemos utilizar cualquiera en sus dosis más altas, ¿no? Dexlansoprazol, esomeprazol más bicarbonatos son los más recomendados. Bueno, todo lo que hemos revisado hasta aquí está en esta guía de diagnóstico y manejo del reflujo gastroesofágico, que lo pueden descargar de manera gratuita en las guías de la AGA. También, ¿qué nos dice las guías de la AGA? Habla sobre la intervención en en el estilo de vida para mejorar lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí nos habla de varias cosas, ¿no? En los obesos, pérdida de peso, elevación de la cabecera de la cama también, habla sobre esto, ¿no? Dejar de comer comidas muy tarde por la noche,
dejar el tabaco y el alcohol y también retirar algunos hábitos alimentarios, sobre todo en la noche, ¿no? Como es el chocolate, la cafeína, los cítricos y todo eso. Sin embargo, de todo eso, ¿qué es lo que se ha visto que llega a producir un efecto más importante? Es tres cosas: no fumar, no acostarse 3 horas antes de la última comida y bajar de peso en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Respecto a los agentes prokinéticos, que es otros medicamentos que se pueden llegar a utilizar, hay que recordar que tenemos varios en nuestro medio, los más frecuentemente usados, la metoclopramida y la domperidona. En nuestro medio no tenemos la cisaprida por si acaso. Generalmente estos lo que van a hacer es incrementar la motilidad del, del esófago y aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Pero eso no va a servir de nada si nosotros no subimos el pH del gástrico, ¿no? Porque sabemos que el pH, el ácido gástrico es el que va a dañar esto, ¿ya? Entonces, generalmente se llega a combinar la metoclopramida con el dexlansoprazol o con el esomeprazol o con el pantoprazol, ¿no? Para obtener un efecto muy importante en ese tipo de pacientes. Existe lo que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, eso significa que no responde al tratamiento, ¿ya? Y tenemos que buscar las causas de esto, ¿no? No existe apego al tratamiento, el paciente está tomando los medicamentos de manera equivocada, puede haber una respuesta idiosincrática, o sea que depende del paciente respecto a los inhibidores de bomba de protones, el estado de hipersecreción gástrica, un trastorno funcional o un reflujo biliar, que prácticamente esto funciona como una gastritis alcalina, ¿no? Hoy en día y desde hace mucho tiempo ya, y en nuestro país también se practica esto, que es la fundoplicatura de Nissen, en la cual se hace un reforzamiento a través de, como pueden ver acá, el fondo del estómago, que es llevado a dar una vuelta prácticamente en el tercio distal del esófago para crear un esfínter, ¿no? Entonces eso se hace, pues se puede hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta, y eso es parte de la cirugía antirreflujo. Se ha visto que su efecto es muy importante, va a incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, va a disminuir los episodios de relajación transitoria y inhibe la relajación completa del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, no todos tienen que operarse, pues, sino quienes van a ser candidatos a la cirugía: un paciente sano, con síntomas típicos o atípicos, con respuesta buena al inhibidor de bomba de protones, que desea un tratamiento alternativo a la medicación, ¿ya? Porque una vez que se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico, es para vida, por si acaso. Es como la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente deja de tomar los inhibidores de bomba de protones, en este caso, igual el paciente con hipertensión deja de tomar los antihipertensivos, va a seguir pues con su hipertensión, ¿no? Igual va a seguir con sus síntomas el paciente que presenta esto o que ya presenta complicaciones como la hernia de hiato, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Paciente con regurgitación de volumen y síntomas de aspiración no controlados con IBP, que él prácticamente a veces el dexlansoprazol, los medicamentos más fuertes ya no le hacen efecto. Entonces, debe pensar en ese paciente en operarse. Un paciente antes de operarse, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener una endoscopía, un esofagograma, ¿no? Que es ese estudio varitado que les he hecho, ese estudio de contraste donde el paciente tiene que tomar el líquido y se tiene que ver si no hay otras complicaciones más, la manometría que nos habla de la pHmetría más, ¿no? La cirugía no está indicada en quienes, en pacientes sin evidencia de reflujo, que tengan una endoscopía normal, que no tengan respuesta a los inhibidores de bomba de protones. Como ya les había dicho, el tener una respuesta
a los inhibidores de bomba de protones está confirmando el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágica, ¿no? Las personas que tengan una pHmetría normal no tienen por qué operarse. Pacientes con síntomas atípicos, con respuesta pobre al IVP, no tienen que operarse. Y pacientes con otro diagnóstico que pueda afectar a nivel del esófago, como la calasia y la esclerodermia, que es una enfermedad del tejido conectivo mixto, que si se opera puede tener muchas complicaciones posteriormente, ¿no? Entonces se ha visto que la cirugía antirreflujo, ¿no?, va a aliviar los síntomas en 90% de los casos. Sin embargo, puede haber una recurrencia de los síntomas de un 15% a los 5 años. Es por eso que después de la cirugía también hay que hacerse una pHmetría para ver si se ha logrado controlar con la cirugía los síntomas, ¿no? Hay algunas personas que se operan y después de 5 o 6 años nuevamente vuelven a presentar las molestias. Entonces la cirugía tampoco lo es todo, ¿ya? Y como dice aquí, 7% de esos pacientes requieren una nueva cirugía, 60% ingresan a IVP a 15 años después de la cirugía. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Hemos terminado hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Un paciente que he tratado con IVP y entra a cirugía, posterior a la cirugía, ¿tiene que cortar el tratamiento o tiene que seguir el tratamiento? Tiene que hacerse, pues, bueno, antes de entrar a la cirugía, tiene que dejar de tomar 15 días, por lo menos, los inhibidores de bomba de protones. Tiene que hacerse los estudios, pHmetría. Obviamente, primero siempre se va a hacer una endoscopía, ¿no? Luego se va a hacer una pHmetría, una manometría, una esofagografía. Y obviamente después se le va a operar y después de que se le opere tiene que hacerse nuevamente la pHmetría. Yo después de la cirugía ya no tendría la necesidad de tomar los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Porque la cirugía ya habría corregido el defecto del esfínter esofágico inferior. Eso es. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Hola. ¿Nada más? Creo que nada más, Doc. Ya. Doctor, yo tengo una Entonces, pregunta. sí, dime. Sí. Esta enfermedad se podría tratar simplemente con esos factores que ayudan a que aumente el tono, como la alimentación. O sea, sin Sí, necesidad de... el paciente tiene que estar controlado, pues, por un gastroenterólogo, ¿no? Generalmente, porque el uso de los inhibidores de bomba de protones pueden tener algunas consecuencias también de manera crónica, ¿no? Algunos pacientes, si por ejemplo llevan una buena dieta, como habían visto, lo más importante es si el paciente es obeso, bajar de peso. Si el paciente es prácticamente fuma bastante, disminuir eso y obviamente quitar lo que son las comidas, mm, o sea, cenar temprano, ¿no? Evitar cenar, digamos, después de las 7 de la noche prácticamente, para evitar que esa comida siga en el estómago, ¿no? Eh, Se puede hacer un manejo, ¿no? Un control, nos corresponde, digamos, a la parte de la dieta, que es muy importante,
Y los hábitos, los cambios en el estilo de vida se pueden mejorar, pero siempre tiene que estar con un gastroenterólogo y muchas veces requiere combinación de otros medicamentos más o antiácidos, dependiendo, ¿no? Del paciente, pero en general sí se podría llegar a controlar. Ya, ahora obviamente si es una persona mayor de 70 años que tiene ya complicaciones como, por ejemplo, la hernia de hiato, el esófago de Barrett, etcétera, eso ya el manejo es diferente, ¿no? Porque obviamente a una persona mayor de 70 80 años es difícil pensar en operarla, ¿no? Porque además la cirugía es una cirugía grande. Muchas veces el tratamiento solo es con inhibidor de bomba de protones de por vida, ¿no? Bueno, hasta que la persona ya prácticamente fallezca, ¿no? Entonces, como les digo, una vez que se diagnostica esta enfermedad, debe controlarse pues, con endoscopía, con todos los estudios que hemos mencionado, pero es de un manejo de por vida. Gracias, doctor. Vamos a llamar lista, pues, ¿ya? Adriana Barriga. Presente, doc. Ya, y van a prender, pues, sus cámaras, pues, ya, para cuando digan presente. Albina Carrasco. Presente, doctor. Ya. Alejandra Sainz. Presente, doctor. Ariane Zapata. Presente, doctor. Camila García. García. Presente, doctor. Camila Rojas. Presente, doctor. César Caro. Presente, doctor. Cristian Leiva. Presente, doctor. Diego Garrón. Diego Garrón. Presente, doctor. Presente. Douglas Vila. Emily Cortés. Presente, doctor. Erika Ríos. Presente, doctor. Farid Chávez. Presente, doctor. Fernanda Mercado. Presente, doctor. Hugo García. Hugo García. Hugo García. Creo que tiene problemas con su micrófono. Doctor, aquí Hugo García Mesa presente. No podía activar mi Ya. micrófono, doctor. Itamar Chuquimia. Presente, doctor. Jorge Palma.
Presente, doctor. José Mayo. Presente, doctor. José Bellido. Presente, doctor. José Arciénega. Presente, doc. María Zapata. Presente, doctor. María Mercado. Presente, doctor. Mónica Pérez. Presente, doctor. Natalie Río. Presente, doctor. Nicole Choque. Presente, doctor. Nicole García. Presente, doctor. Pablo Iturri. Pablo Iturri. Ya. Paola Sarmiento. Presente, doctor. Paola Torrico. Presente, doctor. Rafael Aguirre. Presente, doctor. Cuevas. Rebeca Cuevas. Presente, doctor. Rodrigo Valle. Presente, doctor. Saba Terrazas. Presente, doctor. Saba Terrazas. Aquí, presente, doctor. Sebastián Villarroel. Aquí presente, doctor. Ya. Sergio Yáñez. Presente, doctor. Stephanie Barrios. Presente, doctor. Teresa Núñez. Presente, doctor. Doctor, ¿me escucha? Ya. Presente. Vanessa Ordóñez. Presente, doctor. Verónica Romero. Presente, doctor. Walter Santos. Walter Santos. Presente, doctor. ¿Se me oye? Sí. Wilmer Mercado. Presente, doctor. Yusuf Cavalí. Presente, doctor. Listo. Entonces nos vemos el próximo martes. Ya saben, de su teórica tienen que entregar. Mañana voy a mandar la instrucción. Su mapa conceptual. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.
Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias.